Bueno, Pedro Marrero nació en Caracas en 1984, cursó estudios en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, nació con distrofia muscular, una condición hereditaria y degenerativa que limita la movilidad de todos los músculos de su cuerpo. Ha sido a la imagen y la palabra interesado creativa e investigativamente en el cuerpo y sus implicaciones, tal como se pueden manifestar en las artes visuales, la literatura, la danza, el bodipositivismo y el activismo íntimo y político de las personas con discapacidad, entre cuyas referencias tiene un papel muy importante la teoría CRIP. Entonces ahora Pedro nos va a contar esta aproximación que tiene él hacia las identidades CRIP en primera persona. Gracias, Pedro, por este tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, tengo aquí varias chuletas de diferentes grados de dificultad. Quería compartir primero eso. Déjame intentar compartir un pequeño índice que hice, tal vez para que ustedes también me obliguen un poco a ceñirme a él, pues, porque créanme que aunque va a parecer todo lo contrario, lo que he tratado es de abarcar lo menos posible. Pero este es un tema largo, porque para entender Click Theory hay que entender los modelos anteriores de la discapacidad que han existido, y bueno, eso es un trabajo histórico infinito. Definitivamente no para 45 minutos, pues. Y además que definir la teoría de CRIP es algo que podría tomar muchísimo tiempo, y eso es apenas un punto de mi ponencia, y quiero que, bueno, en la medida de lo posible me ayuden a aterrizarlo, porque la teoría a mí me gusta mucho. O sea, básicamente me gusta leer teoría, pero en el fondo siempre trato de aterrizar para qué nos va a servir esa teoría. No es la academia por el placer de la academia y ya. Digo la academia no por mí, sino por las fuentes a las que he terminado, de las que he terminado referenciando, pues. Entonces, bueno, no sé si en el índice lo están viendo. Sí, lo estamos viendo. Ok. Lo de COVID-19 es un mínimo de contexto. Después, la historia personal no es más que para establecer un ejemplo de que, bueno, las experiencias individuales influyen en el output de una investigación o activismo de una persona. Y bueno, después quiero definir muy brevemente el lugar de enunciación para los efectos de esta conversación, ya que ese es un término originalmente de la lingüística que es bien complejo y no pretendo meterme en ese paquete, pues. Pero es importante desde el activismo, desde las ciencias sociales, que han adoptado ese término, y bueno, quiero decir como para qué lo vamos a usar aquí, pues. Pero no lo usemos más allá de que explicarlo y ya después empezar a hablar como la gente normal. También quiero un poco explicar los modelos de la discapacidad, o no tanto explicarlos, sino contarles que existen, pues, porque no sé quiénes están al tanto o no de esto. Luego, bueno, porque de ahí es como el árbol genealógico de la teoría CRIP, junto, por supuesto, a los estudios queer, que voy a mencionar siempre en relación a los CRIP y a la discapacidad, porque no soy un experto en la materia, ni siquiera soy un experto en la teoría CRIP ni de discapacidad, por supuesto. Entonces siempre, aunque la teoría CRIP y aunque lo que voy a hablar se trata más bien de aglutinar luchas y teorías de poblaciones minoritarias, marginadas, no normadas, no hegemónicas, como quieran llamarlas, para empezar a usar la terminología que no diferencia particularmente las personas con discapacidad de otros grupos oprimidos. Para entender desde cuándo se habla de grupos oprimidos, para hablar de la discapacidad es necesario hablar de los modelos. Y la teoría CRIP pretende ir más allá de los modelos que lograron establecer ese principio de que la lucha de las personas con discapacidad era política y, bueno,
El CRIP pretende ir mucho más allá al introducir temas de identidad, pero también al cuestionarlos, a criticarlos. O sea, que la teoría CRIP siempre está viendo las diferentes respuestas y aristas que pueden tener lo que afirma o lo que propone, siempre cuestionándose a sí mismo. Entonces, bueno, hay que entender qué cuestiona la teoría CRIP, porque la teoría CRIP no viene a cuestionar el status quo, sino los disability studies, los movimientos de la discapacidad, los discursos alrededor de la discapacidad. Es como una autocrítica. Y bueno, me estoy adelantando acá, pero es gran parte de lo que yo voy a hablar es directamente del libro de Robert McGruber, CRIP Theory, del año 2006. Y bueno, para mí la figura de McGruber es muy, no sé, la vinculo mucho a la figura de Judith Butler en cuanto a que ella reaccionó a los feminismos de su momento y generó una teoría que no solamente se hizo como la protagónica, sino que tuvo una incidencia, y tiene una incidencia en el mundo real. Todavía la incidencia en el mundo real de Crip Theory está por ser vista porque evidentemente no se ha logrado, pues no digo hemos, porque son movimientos en todas partes del mundo con muy distintas condiciones económicas, raciales, religiosas, etcétera. Y un poco el tema de la Crip Theory es el énfasis de la interseccionalidad de las luchas y de las minorías y de los grupos oprimidos, pero también rescatando la diversidad dentro de las luchas de las personas con discapacidad. O sea, no cuestionando luchas de otras geografías, de otros lugares, basados en los criterios propios, porque son muy distintas las condiciones. Incluso hablar desde Venezuela de Crip Theory es muy utópico y extraño, porque aquí, hablando de modelos, o sea, el discurso está cercano al modelo social, pero en la práctica estamos en la era de las cavernas, pues, y uno se está poniendo a hablar de temas de identidad y de temas de aceptación de sí mismo, temas de contraculturales, temas de rebeldía, en un lugar como este es bien complejo y siempre el tema está en aterrizar esto, y yo creo que muchos de ustedes se preguntarán cómo aterriza esto en la accesibilidad, ¿no? Que es el tema más material, casi mundano de lo que estamos hablando, pero que es fundamental, ¿no? Y un poco de hablar de historia personal mía es hablar de la evolución de las maneras que yo traté de interpelar el discurso hegemónico. A mí me da risa un poco ese lenguaje que suena como heroico, pero es el lenguaje que usa McGruber, pues, y es el lenguaje de la lucha y de los estudios culturales. Pero yo empecé con un acercamiento muy desde los manuales técnicos, aquí la rampa debe tener este ángulo, la ley dice esto, la ordenanza municipal dice esto, la ley y las normas técnicas. Todo eso me lo estudié, me lo sabía de memoria, y al final uno sabe que eso es lo de menos, pues el construir rampas, hacer la accesibilidad, hay miles de manuales gratuitos que puedes bajar, no es el tema de cómo se hace, es simplemente la voluntad política, ¿no? Y una vez que yo entendí eso, me di cuenta más bien que lo que yo estaba haciendo es como una lucha política clásica, pero también no, porque estaba solo. Eso no iba a funcionar para nada, pues. Si no había momentos, si no había un colectivo, si no había un discurso, si no había, eso no iba a lograr nada. Que yo me reuniera con candidatos a las alcaldías, que yo me reuniera con consejos municipales, todo eso, yo sentía que estaba haciendo muchísimo, pero después decía nada. Lo que están es dejándome hablar y ya. Hay que hablarle a la gente, pues, a qué gente, ¿no? Porque tampoco tengo vocación de líder de masas, ¿no? Entonces, como que me replegué mucho tiempo a estudiar y básicamente a estudiar activismo y formas de protesta no violenta y esas cosas. O sea, en un principio eso era lo que me estaba interesando y me sigue interesando, pero me fui enamorando por varias razones y por varias investigaciones y por varias vivencias personales, supongo.
del tema de la identidad, del tema de crear una comunidad con fines reivindicativos y políticos, para no tenerle miedo a la palabra, pero más por esos fines. O sea, mi naturaleza no es de crear comunidades, pero entiendo que es necesidad, pues. Y Queer Theory y también los movimientos sociales anteriores tuvieron que pasar muchos años, décadas, para lograr movilizar algunos colectivos. Y acá hay gente que, así como yo me he especializado de repente en la conexión de este discurso flip o activista con el arte, con la cultura, con la imagen y con la teoría. Hay personas que aquí en Venezuela, bueno, algunos ya se fueron a Venezuela, han estado tratando de hacer esa movilización política material que se quiere, ¿no? Que es ver a la gente en la calle, que es ver protestar, que es ver un cambio en realidad, pues, y que esos cambios no sean, no los perdamos con el tiempo, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar. Después de hablar de la teoría CRIP, lo menos posible, pero tratando de que más o menos entendamos qué es, quiero hablar más bien de las prácticas que responden a la teoría CRIP, y no solamente responden, sino hay otras prácticas que son anteriores o que están en otros ámbitos, por ejemplo en las artes y el arte contemporáneo sobre todo, que yo tengo una teoría, una lectura, no sé, de que el arte contemporáneo que tiene que ver con personas con discapacidad, y no, porque también el arte queer y también, bueno, el arte de performance, el arte feminista, todas esas rehabilitaciones del cuerpo, están trabajando como con las ideas de McGruber antes de que McGruber las formule. Y obviamente McGruber no es un visionario ni un profeta, sino que él está leyendo. Entonces, Queer Theory, el libro como tal, es una breve introducción de lo que es, él propone que es la teoría Queer, pero más que nada son lecturas. Entonces, bueno, yo siempre invito a la gente a que busquen ese libro y lo lean, porque cada ejemplo, o sea, cada capítulo del libro es un análisis de un producto cultural distinto o una experiencia, y cada uno, a mí, que pensaba que estaba enterado de cosas en cuanto a la discapacidad y al activismo, me explotó la cabeza, siempre. Si ven mi copia de McGruber, está toda coloreada, no tiene ningún sentido ya los resaltados que tiene, empezar otra vez al principio, pero yo quisiera un poco, bueno, aprender un poco de esa lectura que hace McGruber y hago unos ejercicios al final de la ponencia, que quiero que nos aproximemos a llegar a ese punto. Pero más allá de esas lecturas, hay también como una actitud, una incidencia en el mundo real, que yo uso ejemplos que me parecen que ya son demasiados para lo que queremos hablar, pero es un problema hablar de diversidad y tener que resumir y decir 2 o 3 nombres cuando quieres abarcar un espectro. Pero bueno, entre los ejemplos que la mayoría de estos ejemplos que yo estoy poniendo se pueden consultar, se pueden buscar, y la idea es esa, ¿no? Que los que le dé curiosidad conozcan lo que se llama, entre comillas, y Queer Theory también cuestiona un poco el tema de la cultura de la discapacidad. Bob Flanagan es un artista, fue un artista, bueno, multifacético, poeta, artista de performance, masoquista públicamente, un orador, de muchas cosas hizo Bob Flanagan. Bob Flanagan sufría de fibrosis cística, que es una enfermedad que en general tiene un diagnóstico de vida muy corto, y él fue en su momento, murió en los 90, una de las personas con un récord de que vivió mucho más de lo que se esperaba. En su familia hubo varios hermanos que murieron siendo bebés, y su hermana murió a los 20 años, que también era considerado increíble para la época. Bob Flanagan nació en los 50. Entonces, bueno, Bob Flanagan me interesa muchísimo, pero no quisiera ser como el protagonista de esto. Pero por las razones que me interesa Bob Flanagan es porque en él convergen demasiados elementos como paradigmáticos de lo que sería Crip. A pesar de que Crip propone no ser paradigmático, que en sus contradicciones sea muy difícil definir qué es Crip, tanto que propone, y eso no es como para que nos metamos hoy, propone que las personas que no necesariamente tengan una discapacidad o se identifiquen como tal puedan
hacer esta operación que él llama coming out quick, es como salir del closet, pero no por una sexualidad alternativa, sino por una habilidad alternativa, una corporalidad alternativa, salir del closet de los quick. Y es uno de los conceptos más difíciles de explicar, porque tú dices así como que se habla de la marca de diferencia corporal en las personas con discapacidad y cómo de repente tú, hola, ahora salgo del closet. Es un tema de cómo cambia tu actitud y tu lectura de ti mismo antes de poder ofrecerse a los demás. Entonces, Bob Flanagan, después entraremos en detalle sobre él, por el uso del cuerpo, por el cuestionamiento de las relaciones matrimoniales clásicas, por la interrelación al tabú de la muerte incluso. Bob Flanagan tiene demasiado material y además uno de los capítulos de MacGruber está dedicado a Bob Flanagan y es una sorpresa para mí porque Bob Flanagan siempre fue conocido. La más antigua referencia que tuve de Bob Flanagan es era siendo adolescente, porque Bob Flanagan se hizo famoso en los círculos de SM por haber salido en el video de Happiness and Slavery de Nine Inch Nails. Y bueno, eso me recuerda a los vínculos con la contracultura, con el punk, el movimiento hippie, el movimiento BSM, el movimiento queer en sí mismo. Entonces, bueno, Bob Flanagan tiene mucho material y los invito a que lo conozcan más, por supuesto. También quiero hablar de otro producto cultural muy reciente, por lo disponible, por lo reciente, pero también porque me parece uno de los mejores, más logrados documentos audiovisuales sobre esto, que es Deer Camp. Es una película que está en Netflix y es un documental que habla de la relación que hubo entre un campamento para personas con discapacidad dirigido por hippies en los 70, en el que todo estaba permitido y ellos generan un sentido de comunidad que nunca antes se había intentado en esas condiciones, que no fueran de confinamiento involuntario. Y cómo eso genera un discurso identitario mucho antes, cuando el modelo social todavía estaba hablando de la lucha política y ya. Ellos tienen un movimiento identitario que yo pienso que es anterior y una de las conclusiones que he sacado de leer Queer Theory es que el movimiento identitario tiene que ocurrir antes de que convoquemos a las personas, porque no va a haber a quien convocar, ¿no? Y la gente se tiene que educar en lo que son las luchas y las expectativas y qué es lo que están exigiendo y por qué. El orgullo, el tema del orgullo de las personas con discapacidad es bastante complejo también, pero es como un tema de fe prácticamente. O sea, yo al principio me sonaba extraño incluso, y ahora puedo decir, sí creo que existe. Pues. Una de las experiencias aquí en Venezuela fue la fundación de Orgullo Down, de alguien muy cercano a mí que empezó a hacer obras de teatro, obras de arte, de performático, pues para ver los cuerpos, ver la subjetividad, la individualidad de personas con síndrome de Down en su adolescencia. Y él se planteaba, el director de esta compañía, que es Armando Lozada, porque su propio hijo nació con síndrome de Down. Él se preguntaba cómo es posible que no pueda haber un orgullo Down, cómo es posible, es como el orgullo gay, ¿por qué no puede haber un orgullo Down? Y Armando, yo no sé qué sabe Armando de Queer Theory o no, pero era básico. Y no es el tema de que uno está orgulloso de tener una discapacidad, es el tema de que uno está orgulloso de ser quien es, y tener una discapacidad es parte de ser quien es. No es un fetichismo de que te haga sentir cool el hecho, ¿no? Sin embargo, eso opera inconscientemente en la psicología de las personas que se atreven a ir a marchar. Y en Queer Camp se ve claramente ese cambio, ¿no? Como algo que empieza por un campamento de verano se transforma en asambleas. Vamos a hablar del poder. Vamos a hablar del poder desde nuestros padres hasta las instituciones, hasta la falta de acceso en las calles. Y como ellos entienden que haciendo una comunidad accidental, ellos pueden visibilizar, o sea, visualizar en su mente un futuro en el que ellos sí pueden participar de la sociedad. Y eso desemboca en el movimiento de los derechos civiles de las personas con discapacidad en Estados Unidos, que es un ejemplo paradigmático clásico. Y además, a pesar de que los movimientos son muy distintos,
alrededor del mundo, es como que el manual para empezar a hacer esas cosas al estilo del modelo social de lucha política, está basado en esa lucha porque dio resultados impresionantes. Y después, bueno, hay que pensar también en las condiciones que ocurrieron para que eso pasara. Hubo un gran momento para que se mezclaran todas esas luchas. Pero Pit Camp es un ejemplo que me gusta mucho por eso, porque empieza desde lo identitario hasta la lucha política con consecuencias materiales que se ven. Pues, y ellos tienen la suerte de hablar algo que nosotros en Venezuela no hemos vivido y en muchos lugares, por supuesto. Tienen la suerte de hablar de un mundo que se hizo más accesible a su alrededor. Pues una generación puede hablar de eso. Y lejos de decir que la integración está del todo lograda o que no hace falta cosas por qué luchar. Lejos de decir, pero entendiendo los contrastes, pues una persona vive en las condiciones materiales que es la accesibilidad, particularmente en Caracas, por decir el lugar en el que yo vivo. Entonces, bueno, creo que podemos comenzar de una vez. El tema del coronavirus, yo quería decir que es interesante que me hayan invitado a esta conversación, a pesar de que lo primero que hablar de accesibilidad, me hizo pensar durante este tiempo que he estado en coronavirus. Debo decir que yo soy una de las personas más respetadas a la cuarentena que conozco, una de las personas más aterrorizadas con el coronavirus que conozco, y no he salido de la esquina. Pues. Y pensaba, cuando esto se acabe, que uno siempre piensa que eso va a pasar en algún momento, nadie le va a importar nada absolutamente la accesibilidad, porque si las personas con discapacidad normalmente no salen, ahora con el coronavirus nadie sale, menos las personas con discapacidad, que menos relevante que nunca es que hablemos del ángulo de las rampas en las aceras, de dónde debe haber y no, cómo se debe interrumpir una isla, por qué debe ser público, por qué debe ser accesible el transporte público, etcétera. ¿A quién le importa, no? Y en general esa siempre es lo que como que te quita la inspiración de hacer algo aquí en Venezuela. La gente dice, pero es que aquí falta esto, falta el típico discurso que todo el mundo tiene que tener en su cabeza en este momento. Sí, entonces yo pienso particularmente que hay que trabajar en el tema de identidad para trabajar también el tema de la relación de las personas con discapacidad con el resto de la sociedad y tener una colectividad formada, una idea formada, un ideal formado, lo que se quiere, mucho antes de que aquí haya condiciones. Es muy pesimista lo que digo, pues, pero a la vez siento que, bueno, por otra parte, estas conversaciones deberían tener algún tipo de utilidad y que se reproduzcan más allá de acá. Siempre rescatando el lugar de enunciación por motivos prácticos y teóricos. Uno de los motivos es que yo siempre voy a hablar desde mi experiencia. No soy experto en ninguna de las materias que menciono. Soy muy curioso y tengo el vicio de investigar más allá de lo que quería conocer y bueno, pero no tengo las respuestas, no crean en mi diagnóstico. Yo quiero informar y también, bueno, es primera vez que se me da la oportunidad de hablar de la teoría CRIP en un contexto más social, por decirlo de una manera. La única vez que yo hablé de esto fue frente a artistas, fue en un encuentro artístico, hablando de otras cosas, de los dibujos que hago, que tienen que ver, por supuesto, con esto, pero no con el tema en lo absoluto. Pero era hablando de Clip Theory como una de las fuentes de las que yo veo para hacer las cosas, pero esto es ya hablarles directamente de la teoría, y una gran labor es, yo digo, bueno, si acaso seré el traductor de esto, porque hay muy poco en español, y a veces conflictúa, se hace difícil traducir, inventar los términos. Recomiendo, hay una profesora de la Universidad de Zaragoza que se llama Laura Moya, y ella es una de las mejores referencias que he conocido en español. Habla mucho de contexto español, pero bueno, es bueno hacer otro contexto también. Siempre está la pata mocha, bueno, perdonen el capacitismo de la expresión, de Latinoamérica, pues, donde se lee, donde se ve, y es una falla que mi investigación tiene, y que también estos encuentros espero conocer más. Sé que, por ejemplo, bueno, Brasil y Chile son referencias en Latinoamérica. Brasil es una gran referencia en muchos aspectos, y también en el momento que arranca, ¿no?
en la ciudad de Curitiba. No quiero tampoco meterme demasiado en esos territorios, pero Brasil tuvo un momento muy importante de accesibilidad y de propuestas y de movilización y de voluntad política. Y Chile es uno de donde vienen muchísimos manuales técnicos, muchísimas estrategias, muchísimos recursos en español que he encontrado. Pero cuando ya uno se mete con ese siguiente nivel de la identidad, o ese otro nivel de la identidad, es muy poco lo que se encuentra en Latinoamérica. Incluso cuando yo busco ejemplos de personas que desde su subjetividad y su individualidad en Instagram se muestran, como lo hace todo el mundo ahora, pero como un sentido de reivindicación, un sentido de que están haciendo algo por mostrarse. Y ciertamente si alguien lo está haciendo por el mero hecho de mostrarse con un sentido crítico y con un acompañamiento interpretativo individual, son las personas con discapacidad en Instagram. Y de repente siento, y no sé si es el algoritmo, no sé qué pasa, operan muchas cosas que todas las personas que empiezas a buscarse son iguales, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la diversidad? ¿Y dónde están, por ejemplo, los ejemplos que muestro de Instagram como tal? Hay una sola persona que encontré que es chilena, la mayoría son de Estados Unidos, de Inglaterra, del mundo anglosajón. Y bueno, también está el tema, como siempre, la Latinoamérica un poco relegada y concentrada en sus temas que son menos sutiles y menos sofisticados, un poco entre comillas, de estar pensando en la identidad, ¿no? Uno lo ve a nivel de memes incluso, ¿no? Como dice, esta gente está hablando de la liberación, y sale un poco de gente, liberación sexual y de género, y dicen, o sea, como que Latinoamérica no aplicara eso. Y como si no existiera la interseccionalidad, y como si en Latinoamérica también las minorías sexuales y de discapacitados no son también oprimidas, ¿no? Como si no fuera un tema de opresión también, ¿no? Entonces el tema de Latinoamérica es distinto. Y yo quiero citar brevemente el caso de la lucha reciente de las personas con discapacidad en Bolivia, que hay muchas críticas que yo tengo personalmente con todo lo trágico que fueron, pues porque hubo personas que murieron en estas protestas, pero habla mucho de en qué lugar se sitúa Latinoamérica al hablar de esto. Y yo creo que lo importante es eso, lograr que Latinoamérica, y estoy seguro que hay gente que lo está haciendo también, ¿no? Trabaje en sus propias teorías sobre esto, como ha pasado con tantas cosas. Entonces, bueno, vamos a tratar de empezar. Lo que decía el coronavirus es que un poco eso, las personas están más guardadas que nunca y de repente ahora es más urgente hablar del tema de identidad, que se puede trabajar, que se puede avanzar y discutirlo con otras personas que además tienen el tiempo por primera vez de escucharlo a uno o a las personas que están hablando de esto. Entonces, bueno, eso es lo que yo hablo, como lo considero como relacionar con la cultura. A mí me preocupaba que mi ponencia no tuviera mucho que ver con lo que se está hablando en general, pero después de ver las que he visto, sé que sí. Pero bueno, ahí tengo un poco la excusa que el coronavirus da para hablar de eso. Respecto a la historia personal, bueno, eso, ya hablaste de que yo tengo distrofia muscular, comienzo por ahí y ya hay que empezar como a criticar el discurso por el que se comienza, no criticar necesariamente decir que está mal, sino pensarlo, problematizarlo. Se empieza por la discapacidad, se empieza por el diagnóstico médico, o incluso tengo que mencionar el diagnóstico médico. No sé, lo que opera ahí es yo pensando en las veces que antes de mi vida, en otras edades, no sé, uno se consideraba que estaba mal que le preguntaran, consideraba que estaba mal hablar del diagnóstico. Está el riesgo desde los estudios culturales de decir que el diagnóstico no te define, ¿no? Una cantidad de cosas, pero por encima de todo yo pienso que no hay, un poco para aterrizar la teoría, el diagnóstico no desaparece, solamente el diagnóstico no te define. En la medida que usted es como, no, a mí me interesa informar. Una de las cosas que informar es que la discapacidad tiene muchísimas formas, incluso la discapacidad motora, y explicarle a la gente que es distrofia muscular cuando es una enfermedad o una condición tan minoritaria, que la gente tiene tan poca oportunidad de conocer a alguien con esa condición, es lo mejor que puedes hacer como microactivismo, es explicarle a la gente qué es tu condición, cómo se siente, por qué es, cómo evoluciona. Pero en la medida, por supuesto, que tú estés cómodo. Y por eso importante el lugar de enunciación
aquí inventando, pues, no sé si existe, el lugar de denunciación como psíquico, ¿no? Como psicológico en el que está. Entonces, bueno, después vamos a intentar definir el lugar de denunciación, pero yo tengo estrés muscular y para el que no sabe es una información nueva, pero para el que sabe es una condición muy particular porque yo he estado en todos los estadios de la locomoción, de la... No, yo empecé caminando y corriendo cuando era pequeño y empecé poco a poco a tener distintos impedimentos. O sea, caminé, subí escaleras, luego no, usé bastón, luego usé silla de ruedas y eso es distinto, por ejemplo, solamente para hablar de una de las millones de diferencias, de una persona que tenga otra relación temporal con su discapacidad, o si ocurre por un accidente, si ocurre cuando eres adulto, qué pasa si tú fuiste adolescente siendo con discapacidad o no, es muy distinto. Entonces, bueno, me interesa que la gente conozca mi diagnóstico y conozca sobre el diagnóstico. Y otra de las experiencias importantes para mí, desde mi lugar de enunciación, es el hecho de que en mi familia yo tuve 2 tíos con distrofia muscular antes de mí. Tengo distrofia muscular tipo Becker, sí, respondiendo a Rafael. Hay 9 tipos de distrofia muscular, no los conozco todos. Becker es la más amable de todas, pues, digamos. Y bueno, yo tuve 2 tíos con esa misma distrofia muscular y es interesante ver los cambios sociales, culturales, incluso sin haberme interesado en esos temas antes de 2007, realmente yo no tenía ningún interés. Ver la diferencia que es crecer con discapacidad en los años 50 y que es crecer con discapacidad en los años 90. Cuando mis tíos tenían distrofia muscular en principios de esos, los años 50 y 60, no existía la distrofia muscular, no tenía nombre, no sabían qué les pasaba. Y ellos vieron aparecer el diagnóstico, aparecer todo el aparato que está alrededor. La Muscular Dystrophy Association, que es un monstruo cultural en este momento y que también es una institución que ve las cosas de una manera muy arcaica, ¿no? El tema de la caridad y muchas otras cosas que también critica incluso el movimiento social. Pero bueno, ver a mis tíos, además tuve un tío con discapacidad intelectual producto de una meningitis, y las biografías de ellos, las historias que uno sabe antes de que uno nazca, y compartir con ellos, conocerlos. Mi tío Boris, el mayor de todos, no lo conocí, pero mi tío Igor, que tuvo enfermedad, mi tío Sergio, que tuvo meningitis, los conocí, fueron muy importantes en mi vida, fueron muy importantes en mi adolescencia, y me enseñaron mi familia y la manera en que abordaron la situación, muchas formas de ver la vida, pero sin... Mi abuela no leía teoría de la ni nada de eso, porque mi abuela tuvo 8 hijos y 3 tuvieron discapacidades reconocibles y hizo lo que se le ocurrió hacer. Resultó ser positivo. Yo pienso que considerando las circunstancias en que vivieron, la época en que vivieron, ellos tuvieron una vida bastante privilegiada comparado con las experiencias que uno ha ido conociendo. Pues, me pasaba siempre ser la única persona con discapacidad que conocía, pero no, porque tenía estas referencias. Y después poco a poco fui aprendiendo, por ejemplo, que mi tío estaba pasando por estadios físicos que yo iba a pasar después, estaba conociendo en su cuerpo muy cercanamente, ayudándolo, o sea, como me ayudan ahora a mí, yo era capaz en ese momento de hacerlo y eso me sirvió muchísimo. Entonces, eso es un lugar de enunciación, eso agrega al lugar de enunciación. Otro lugar de enunciación es que mis lugares de interés, de exploración, siempre han sido las humanidades y específicamente las artes, el arte. Y como yo le contaba una vez a Ángel Zambrano, me hubiera encantado que estuviera aquí. Ángel Zambrano es una persona que estudió en mi colegio y además es un gran líder ciudadano en este momento, de la no violencia, de muchas iniciativas. Ángel Zambrano, cuando trabajó en lo que llega Gatillo, me abrió las puertas muchísimo a través de la Dirección de Cultura. Entendimos que accesibilidad era cultura y por eso terminamos discutiendo legislación, muchas cosas. Ángel Zambrano es una persona muy importante en mi camino sobre esto. Y me acuerdo que una vez le dije eso, yo le dije, yo no quiero ser activista, yo no quiero leer sobre movimientos sociales, no quiero hablar en público, yo no quiero ser líder de nada, a mí lo que me interesa son otras cosas, pero no puedo
no puedo no ponerme a hablar cuando por alguna razón soy una de las personas que está hablando de esto. Y cuando por alguna razón me han abierto espacios muy distintos para expresar lo que he ido investigando. Entonces se ha convertido un poco en una obligación. Y muchas veces paso mucho tiempo que abandono esto porque estoy en otros temas, aunque cada vez lo estoy cazando más con todos mis temas. Y oportunidades como esta me hacen volver a decir, mira, pero hay gente que quiere, 2 personas quieren escuchar esto, y sabes, vamos a hacerlo. Es más, vamos a aprovechar internet mientras exista en Venezuela, porque cada vez se va a hacer cerrando más y la gente se acuerda, te acuerdas que en internet podíamos hablar por Google Meet, o sea, vamos a aprovecharlo. El ánimo es apocalíptico definitivamente, de repente estamos hablando de esto muy tarde, no vamos a hablar de identidad cuando el mundo está acabando, pero bueno, a lo mejor no se acaba. Entonces, bueno, vamos a hablar eso, el arte, las humanidades, mi interés natural, y siempre va a estar relacionado. Entonces, siempre he buscado la relación con los activismos desde el arte, con relación con la identidad, y vi mucho que además existen movimientos, el arte negro y el arte feminista, digamos, en Estados Unidos, en esos lugares donde se teoriza sobre el arte contemporáneo, esas esferas. Y yo no veía eso con el arte de las personas con discapacidad. Además, ¿qué es eso? Eso no existe. Ahora sé que existe, pero hay que buscarlo muchísimo. Pues. Y veo que Clip Theory y los Disability Studies, tal y como el camino que están tomando, involucran muchísimo cada vez más el arte. Y ver eso, que los artistas tenían una visión que prefigura lo que luego se va a teorizar. Entonces, bueno, prefiero mencionar a uno de esos artistas. Que más del lugar de enunciación, bueno, yo recuerdo no haberme involucrado para nada en temas de discapacidad, no considerarme una persona con discapacidad porque no hablaba de eso. Pues. Y recuerdo que en el 2007, cuando se aprobó la ley de personas con discapacidad en Venezuela, que, bueno, un fanzine que sacó el gobierno y nunca se sirvió para nada, mi papá me lo trajo como, mira, toma, la ley de personas con discapacidad, y fue así como, wow, te va a cambiar por completo mi vida. Y sí la cambió, pero porque yo me empecé a interesar en el tema, porque en realidad la ley es absolutamente letra muerta. Pues. Y es otra de las críticas, la ley de personas con discapacidad es letra muerta porque hay discriminación en Venezuela, sí, pero también porque toda la ley en Venezuela es letra muerta. Pues. Entonces está complicado el asunto. Pero bueno, conocer eso, que lo que una ley planteaba y exigía y prometía, y en qué está basada esa ley, ¿no? En qué texto se basó esa ley para redactarse, quién la redactó, cómo ocurre. La ley es maravillosa en muchos aspectos y en otros muchos aspectos no, pero ciertamente si se aplicara, las condiciones de vida de las personas con discapacidad en Venezuela serían radicalmente distintas. Y no se aplica, pero en lo más mínimo. Y lo poco se había logrado ir aplicando, lo hemos perdido. O sea, ahora Caracas es menos accesible que cuando yo empecé con la Fundación Caracas Accesible. Entonces, bueno, conocer la ley, conocer de dónde viene, me llevó a conocer los movimientos sociales, los modelos de la discapacidad y por eso comencé. Vamos a parar con eso y vamos a hablar de los modelos para poder seguir con él. Los modelos de discapacidad son las narrativas pues, que ha habido sobre la discapacidad a lo largo de la historia, desde que se conoce. El primer modelo que existió fue el modelo de presidencia y se le puso el nombre muchísimo después y fue el que más duró en el tiempo, que simplemente ese mito, que no es tan un mito, pero bueno, es una traducción de que en Esparta los niños con discapacidad lo lanzaban por el barranco cuando nacían. Pues. Es la erradicación total del cuerpo, diferente o inferior o no productivo, pero complejo porque es un momento muchísimo anterior a que exista un concepto de la discapacidad como un solo otro, ¿no? Lo normal y lo discapacitado. En Grecia, por ejemplo, no había un término para discapacidad, el término peyorativo de uso para cada discapacidad era que se usaba, no se tenía, no le cabía en la cabeza ni a las personas con discapacidad ni a las personas sin discapacidad, que había un colectivo de personas discapacitadas frente a uno que no. Eso ocurre mucho después. Y bueno, Foucault es una de las cosas que más se utiliza para explicar esto, el biopoder, las sanciones sobre el cuerpo. No nos da el tiempo tampoco para hablar de eso,
pero sí el tema de las sanciones sobre el cuerpo, de la biopolítica, de la anatomopolítica, del biopoder, de controlar qué hacen los cuerpos, dónde están los cuerpos, qué cuerpos son valiosos y importantes, cuáles voces son valiosas y cuáles no. Y bueno, lo importante hablando de Foucault, sin querer hablar demasiado de eso, es que las mismas políticas, la misma biopolítica, los mismos sistemas que se usan para oprimir y para separar a cualquier población, sea por su raza, sea por su sexualidad, sea por su capacidad, siempre son las mismas técnicas. El sujeto normativo al final es una minoría de lo que se habla clásicamente del hombre blanco, joven, que es del país de donde habita, etcétera, etcétera, incluyendo la capacidad, ¿no? Entonces, es el sistema de la clínica, el modelo médico, inaugura el modelo médico de la discapacidad, es cuando se instaura la clínica y empieza a sancionar a los cuerpos ya como normales y sanos, capacitados y discapacitados. Y una de las cosas de las que apunta McRuben, entrando en materia, es que la dinámica que obliga a los cuerpos normados para ser normativos, para ser íntegros, ser capaces, es la misma normativa que obliga a las personas a ser heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza él a explicar qué tiene que ver queer theory, por qué de la teoría queer, por qué ello va a comparar la discapacidad con la orientación sexual y no, por ejemplo, con la raza, con la etnia, que es algo que tiene cierto origen orgánico, que también no es así. El origen orgánico, una cosa es la etnia, el color de tu piel, otra cosa es el significado que se le da al color de tu piel y cómo te tratan por él, ¿no? Por esa coyuntura social. Igual con la discapacidad no es, según estos modelos, el impedimento físico que uno tiene, sino el significado que se le da al impedimento físico en la sociedad que vive, y tiene repercusiones como el hecho de que no puedas acceder al transporte público, no puedas entrar al cine o lo que sea. La accesibilidad, la barrera arquitectónica, que es lo más visible de esa violencia implícita contra los cuerpos que no se ciñen a la normalidad estadística. Pero, bueno, brevemente, porque, o sea, hay gente que se va a preguntar por qué estoy hablando del lugar de enunciación en el título, y simplemente es porque al final de toda esta discusión, y siguiendo McRuber y un poco ayudando a McRuber con lo que uno cree, pues, creo que lo que rescata en esencia queer theory es la experiencia personal, individual, la vivencia, la anécdota, el lugar de enunciación, como la única forma sincera de aglutinar la lucha, que exista la identidad colectiva, pero que sea muy importante la individualidad, que una cosa no se imponga sobre la otra. De esa manera se evitan riesgos como que el discurso identitario sea un discurso de aceptación de todo tal cual es, New Age, vamos a aceptar lo que me trae el mundo tal cual es, y no. Hay una frase muy bella en Queer Camp de Steve Hoffman, que es uno de los campistas, que dice: si te quedas quieto, si te quedas pasivo sobre tu condición, te jodiste. Y es así, ciertamente es así. Entonces, bueno, el lugar de enunciación, según la lingüística, tiene que ver con las voces que intervienen en la generación de un mensaje o un enunciado. La lingüística es así de fastidiosa, pero ¿qué es el lugar de enunciación? Básicamente es el lugar desde donde se habla. Y ahí los humanistas nos podemos poner todo lo imaginativo que queramos, ¿no? Quiero decir, el lugar, ¿qué es el lugar? Es mi cuerpo, es mi boca, es mi casa, es la subjetividad. Y la subjetividad, bueno, es una de las cosas que más clásicamente se relaciona con el lugar de enunciación. El lugar de fala es como se dice en portugués, y me encantó saberlo, porque literalmente es el lugar desde que se habla, para no complicar la vida con conceptos, el lugar de fala. Y bueno, después de repente me gustaría hablar de la filósofa feminista brasilera que escribe uno de los textos más claros sobre lo que es el lugar de enunciación y qué es para las ciencias sociales y qué es para la lucha política. Está abajo en una bibliografía que más o menos lo voy a armar. Entonces, bueno, el modelo
que más la gente puede entender ahora, basada en el tiempo que ha pasado desde que se introdujo y que todavía sigue vivo, porque una de las teorías sobre los modelos que es clara, los modelos no se sustituyen unos a otros, siempre coexisten. Incluso el modelo de la presidencia todavía existe en algunas sociedades, pues. No solamente los espartanos hacían eso. Pero conmigo en el discurso social, hay gente que sí entiende que es una lucha política y se oprimida. Hay gente que no entiende eso y dice que es eso, tú naciste así, que tengo que ver con eso. Hay muchos, todos los modelos están en conflicto y además no hay dos libros sobre estudios de la discapacidad que estén de acuerdo. Y eso me parece bueno, porque en la ciencia se está de acuerdo en lo que hay que hacer, ¿no? El modelo social dejó muy claras las formas de lucha como se ven en Crip Camp, que además es una clase de resistencia no violenta, digna de ver por cualquiera, como me recordó muchísimo a las técnicas que usó Les Wałęsa 10 años después, por ejemplo. Y uno de ver ese conocimiento, ellos venían de conocer Martin Luther King y están basados 100% calcados en el movimiento de derechos civiles de los 60, que fue el primero, y después en los 70 siguieron movimientos de todo tipo de minorías, incluyendo las personas con discapacidad. Muy pocas personas saben o sabían antes de Crip Camp que de verdad, y no solamente en Estados Unidos, la gente salió a protestar y que de verdad le lanzaron marihuana y que de verdad hicieron sit-ins y de verdad durmieron 3 meses, todas esas cosas la gente no se entera que ocurren. Nadie en las películas de Forrest Gump no aparece eso, o sea, las películas siempre hablan del movimiento de derechos civiles y ahora cada vez el movimiento queer y feminista y trans toma relevancia cultural, pero yo me sorprendí las primeras veces que conocí, por ejemplo, sobre los Rolling Squats en Berkeley, California, que son antecedentes de lo que ocurre, lo que se ve en la película de Crip Camp, lo que es el Rover, el movimiento independiente, el acceso a la educación, todo eso tuvo que ocurrir 10 años antes para que pudiera haber una identidad, un colectivo y unas ganas y un momento en que además otras minorías aportaron. Hay una imagen, hay una artista con discapacidad llamada Sunara Taylor, y ella ha tenido una serie de conversaciones con Judith Butler, y hay un video en YouTube, un documental en que ellos conversan, y está muy clara la frase activista, por más teórica que pueda ser Judith Butler. Ella lo que dice es, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que unir nuestras luchas para que seamos más fuertes. Es muy sencillo. Y en Crip Camp también se ve, por ejemplo, eso, la colaboración de los Black Panthers, de las dueños de negocios lesbianas. La gente estaba entendiendo porque eran los 60, porque era el momento de lo raro, era el momento de lo otro, que estaban en la misma lucha. En Crip Camp puedes ver claramente de los panteras negras llevándoles comida, ayudándolos, y como no es una lucha que le dejaron simplemente a ellos, pues. Entonces, bueno, la teoría Crip, y voy a tratar de no consultar ahorita para no confundirnos más, es eso, parte de una conversación entre las teorías queer y los estudios de la discapacidad académica, Disability Studies. Como ocurre con el movimiento queer académico y otros, son respuestas a activismo que ocurren en la calle, son respuestas a discursos no necesariamente intelectuales y académicos y articulados, sino a lo que va ocurriendo. Y una de las tendencias que se replica en todos estos movimientos es el uso de la palabra ofensiva que se te otorga, ¿no? A apropiarte de ella, sea gay, dyke, butch, creep, freak y todos los insultos que puedan existir, ¿no? Ahora, una parte, hablando de esos términos, y no lo voy a proponer aquí, pues, pero me encantaría que ellos lo escucharan y les diera risa en un momento. Yo trabajé en una obra de danza con la compañía AM Danza. En ese momento, en 2015, la compañía era pequeña, ahora son más de 60 personas, porque cambiaron un poco el formato y tienen un espectáculo llamado Ubuntu, masivo, que es genial. Pero en ese momento, cuando yo conocí a las personas de AM Danza, eran 5 y había
personas amputadas, personas en silla de ruedas que tenían una musculatura enorme en su cuerpo de arriba, personas con fibromialgia, fue una escuela, a pesar de que fueron un par de meses que estuve con ellos. Pero más que nada, lo que más me queda de ellos, Fabiola Cérega, José Conde, es que ellos tenían esta cosa que me recuerda mucho a Creek Camp, que es que tenían una camaradería, una comunidad mínima, porque ellos eran bailarines y habían viajado fuera del país y dentro del país, y estaban acostumbrados a cuidarse unos a otros, a ver cómo accesibilizar la situación de cada uno. Y ellos tenían un término para referirse a sí mismo y a quien quisiera identificarse con este término entre las personas con discapacidad, que eran los tuyis. Ellos decían tuyis, como de tullido, y yo decía, eso es horrible, pero es lo más aproximado que he conocido en mi vida al PRIP. Entonces, bueno, eso es lo que explica el nombre de la teoría, pero la teoría viene de la conversación con los estudios queer. De ver en qué manera habían sido distintas las dos luchas, porque habían sido consideradas distintas, de qué manera una podía aprender de la otra mutuamente, de las experiencias que habían tenido antes de sumarse, ¿no? Porque basado, o sea, la teoría que plantea que si se patologizaron los cuerpos en algún momento, que la enfermedad no es una condición natural 100%, sino que es una sanción cultural, histórica, el hecho difícil de entender para la gente de que la discapacidad es una construcción social, histórica y socialmente modificada culturalmente. Entonces se puede, así como se puede construir, un poco ese es el trabajo, pero lo que hay que construir, según McGruber, es más grande que qué es discapacidad, qué no, o qué es homosexualidad queer, o de diversidad sexual y qué no, qué es normal. Entonces, uno de los conceptos más importantes de la teoría queer es entender lo que se llama integridad física obligatoria. ¿Cómo es? Compulsory able-bodiedness. Es lo mismo, es paralelo a lo que es la heterosexualidad obligatoria, ¿no? ¿Por qué es obligatorio? Porque no es algo que se da naturalmente, es algo que presenta tantas, entre comillas, desviaciones que es imposible mantenerlo en el tiempo. Dice, si el discurso pretendido de la normalidad es que ser capacitado y heterosexual es lo natural, es el orden natural de las cosas. ¿Por qué es tan difícil mantener ese orden natural de las cosas? Porque hay tantas desviaciones y disidencias del orden natural de las cosas, es porque no es natural. Poner en evidencia eso es una de las mejores cosas que se pueden hacer desde los activismos para movilizarse. Antes de la teoría queer, los estudios de la discapacidad se enfocaban en estudiar al sujeto con discapacidad, qué es la discapacidad, qué es el sujeto con discapacidad, pero a partir del queer theory empiezan a estudiar al otro sujeto, que es el sujeto capacitado, qué es el sujeto capacitado, ¿no? ¿Cómo es ese sujeto? Y empiezan a darse cuenta que al igual que ocurre con la diversidad sexual y de género, es que ese sujeto normativo no existe. Es una invención ideal a la que todo el mundo trata de acercarse, porque mientras más te acercas a eso, más éxito hay, ¿no? Y mientras la gente repita el performance, hablando de Butler, de lo que es una persona sana, una persona con discapacidad, y se ciña al guión, está permitiendo que eso siga siendo así, mientras que cuando no lo haces, cuando no te ciñes, cuando eres un cuerpo indócil, un cuerpo disidente, a pesar de que tú no decidiste tener un impedimento, puedes decidir, en teoría, ¿no? Llevándolo al extremo, no tener una discapacidad. Habría que hablar del tema de Roosevelt, de Franklin Roosevelt, y cómo hizo para ser presidente siendo una persona con discapacidad y ocultándose a todo el país, ¿no? A Estados Unidos. Pero ese es un tema muy grande, muy fascinante que luego voy a desarrollar. Vale, pues. Pero, ¿cómo es tu forma de asumirte como persona con discapacidad o no? Y entonces, me perdí un poco. Pensando en esa obligatoriedad, es tan difícil de mantener y necesita una serie de instituciones culturales, sociales, políticas, médicas, legislativas, etcétera, que operan para mantener a los grupos oprimidos siendo oprimidos por un tema de definición, ¿no? Entonces, una de los elementos claves y también muy al respecto,
la patologización, o sea, para que la gente entienda que hay un grupo de personas que son las personas con discapacidad, a diferencia como era en Grecia, ¿no? Hay que patologizarlas, hay que hacer una serie de discursos que dejen claro que esas personas son enfermas. Y ese discurso ahora es más arcaico, es más obsoleto si se piensa en la sexualidad, pero en la discapacidad es muy normal que todavía exista ese discurso. Es que decimos, ¿cuál es el problema? Yo no estoy entendiendo, no estoy diciendo nada, yo estoy inventando que tú estás enfermo, es una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, estaría, sí, estaría bueno eh, que ese sea una de las cosas que quede de la charla, pues la obligatoriedad de la heterosexualidad es lo mismo y opera de una manera inseparable de la obligatoriedad de la heterosexualidad y la capacidad, perdón. Entonces, investigar cómo operan esos discursos y cómo se revierten, bueno, las maneras de revertirlas. Yo sabía que me iba a pasar esto y tengo que cortar un poco ya porque estamos cortos de tiempo, pero la manera es esa, una de las maneras es el rescate de las subjetividades distintas. Déjame ver si en estos últimos minutos que queda por lo menos puedo mostrarle los cuerpos, las personas, las subjetividades, los mensajes. Muestra, está súper interesante. La contracultura es una de las cosas más importantes también que yo rescato de Queer Theory. O sea, el movimiento hippie, el movimiento punk, el movimiento BDSM, el movimiento queer, tienen mucha importancia para movilizar a las personas en cuanto a su identidad y a sus actos performativos. Pues. Pero no se está viendo nada ahorita. Se ve solo. Recuerda que estaba compartiendo nada más una pestaña, probablemente se quedó pegado ahí. Ah, stop, perfecto. Ya voy. No, hombre, Pedro, gracias. Esto está fascinante. Bueno, es un poco incorporar el tema de no ir según el discurso, ningún discurso, o sea, lo mainstream, lo hegemónico, es las formas de la contracultura. Cuando una persona con discapacidad ejerce la contracultura o la encarna de alguna manera, está también siendo indócil porque existe un poco el concepto de que si tú ya tienes un impedimento físico que te hace difícil la vida, ¿por qué vas a ser un antisocial? ¿Por qué no vas a ceñirte las otras cosas que te permiten ser un ciudadano modelo y lograr encajar, ¿no? Es un poco también una forma de rebeldía, es que nunca vamos a encajar, es decir, nunca vamos a encajar para que yo voy a perder mi vida bajándome para... Cuando nadie lo logra, cuando nadie logra ser el sujeto normativo, lo aparenta, lo muestra, lo proyecta. Entonces, las subjetividades individuales garantizan que ese cambio de discurso ocurra de manera plural, infinita, que nadie diga la identidad de las personas con discapacidad es esto, que si tú como persona con discapacidad te gusta una cosa o la otra, desde donde estés siempre vas a estar haciendo activismo si tienes un sentido crítico, el activismo de la presencia, cuando nadie está, cuando nadie se ve y tú estás y te ves, es activismo, así no digas una palabra, pero tú puedes llevarlo un poco más lejos, ¿no? Entonces, bueno, considerando que en esta época de imágenes de Instagram es más importante que hablar de voz plana de ClickCam, lamentablemente. O sea, las personas comunes y anónimas que están haciendo su Instagram, tomándose fotos, tomándose selfies y diciendo un mensaje. Es un acompañamiento crítico de la imagen que viene desde la subjetividad propia de la persona con discapacidad. No es un teletón, no es un documental que hace otra persona. Entonces ahí es donde lo más trivial que te diga una persona con discapacidad que está asumiéndose como tal, que no se está escondiendo, está tomando un selfie sintiéndose sexy o cool o tough o rudo, pues por tener incluso con su discapacidad, eso cambia, eso mueve. Y hay que conocerlos, hay que buscarlos. Hay críticas que dicen que el algoritmo no beneficia esos cuerpos, que borra esos cuerpos. Entonces déjame mostrar un poco los ejemplos sencillos y cotidianos de personas que desde Instagram están, y ahí aprovecho de mostrarles un ejemplo, dos planes de ClickCam que de repente sirven, hablarles también de Raúl Rodríguez, el artista venezolano que también, bueno, vamos a compartir. Tal vez las imágenes me ayudan a hacer más breve. Me dicen si ven una carpeta de Explorer, de Finder, con una foto de las personas con discapacidad protestando. ¿Ya les mira? ¿Las están viendo? Sí.
bueno, este tipo de imágenes sencillas y gafas, casi de ponerte a cuestionarte un espacio, ¿no? Ahí estoy yo en medio de unas escaleras con mi silla de ruedas y a mí ese tipo de cosas ya me parecen un tema crítico de poner en es básico, elemental, surrealismo popular. Pero bueno, es interesante porque eso es la Macolla creativa, eso es en La Pastora, y eso es uno de los lugares donde yo me he sentido más cómodo y más bienvenido en Caracas. Y es muy inaccesible. Una construcción muy antigua como la Casa de la Pastora, es un laberinto. Y bueno, he tenido muchísimas experiencias ahí. Y esa foto siempre la uso con la camisa que hice con serigrafía hecha en casa con el stencil. Es como lo que siempre muestro, como de qué se trata lo que yo trato de hacer. Soy yo, no soy el líder, no soy el héroe, pero soy el que está tratando de hacer. Y entonces es un poco uno de los que tratan de hacer, por supuesto. Ponerse a ver de qué manera te tomas las cosas. Por ejemplo, es una crítica común decir, no celebres que las personas con discapacidad suban una escalera y se arriesguen y se monten, porque eso es un logro individual y admirable, pero lo que hace es quitarle la responsabilidad a la sociedad, al Estado, a la empresa privada cuando son lugares de uso público, etcétera. Entonces, todo agrega, si uno tiene una visión crítica, sabe que es un problema y lo discute. Pues, esto es una obra de su obra Taylor, dice Peace on Pity, un poco así como al diablo la piedad y la lástima, ¿no? Eso no es lo que se quiere. Y muchas campañas, y por eso lo criticaba, lo digo desde la definición de la charla, muchas campañas que parecen bien intencionadas, que parecen ayudar a personas con discapacidad, lo que se llama inspiration porn, ¿no? O los poster child de la discapacidad, lo que hacen es construir un sujeto que sigue siendo subordinado, débil, necesitaba asistencia. Entonces la piedad, las buenas intenciones, los cuchi, la inspiración, eso no ayuda a las personas con discapacidad. Es una de las cosas que también le cuesta mucho a la gente entender, incluso a los colectivos de personas con discapacidad. El discurso inspiracional es una tara que llevamos encima. Esta artista es Christine Sun Kim, es una coreana estadounidense sorda que comenzó a hacer un trabajo de traducción del sonido de la vibración a la experiencia de la persona sorda, pero poco a poco se convirtió más a un trabajo de la identidad y de la cultura sorda. Una de las cosas que me encantaría hablar en este momento es como hay una gran parte del colectivo de personas sordas que no se consideran personas con discapacidad, son una cultura, son un idioma y no quieren que desaparezca esa cultura y ese idioma ni siquiera si existe una cura para estas condiciones, ¿no? Entonces ella, que empieza con un tema más como de parecerse y entender el mundo que otros entienden, empieza a enfocarse en su cultura sorda. Y me parece mucho más interesante el trabajo que está haciendo ahora. Estas son dos de mis, crushes. Yo soy fan de estas personas, son dos generaciones distintas de luchadores por la discapacidad en diferentes frentes. La que está a la izquierda es Judy Heumann, que es una de las impulsoras de la ley de personas con discapacidad en Estados Unidos y ha llevado su forma de lucha no violenta y su discurso a todas partes del mundo. Es una protagonista de Cliff Camp y es una rockstar. Y la que está a la derecha es Stella Young, que ya falleció. Ella es una de las personas más cómicas y más punk que he escuchado hablar de la discapacidad. Tiene un TED Talk que pueden todavía ver, define bellísima y muy graciosamente lo que es la inspiración, el porno inspiracional de la persona con discapacidad. Ella fue publicista, editora, humorista, activista, y un poco hablar de eso, de que cuando uno entra en este tipo de actividades, uno aprovecha cualquier frente que le den y cualquier singularidad que uno tenga, y si uno sabe construir casitas de pájaros, tienes que ver la manera en que eso contribuya a la lucha. ¿No? Y bueno, Stella Young supo usar gran parte de esos intereses para la causa de la persona con discapacidad. El humor es interesantísimo en ella. Ella tenía un programa de radio llamado Tales from the Crypt, y contaba cosas y hablaba de lo que las personas con discapacidad realmente querían hablar cuando se encontraban, que era como ayudarse a entender como de qué tipo de caucho usas tú en esa silla, ¿sabes? Cómo haces tú para hacer pipí en un concierto, o sea, el tipo de cosas que las personas con discapacidad estaban discutiendo entre ellas. No era nada de lo que la gente creía que tenían que discutir, ¿no?
bajando con las imágenes, el tema del rescate del cuerpo, incluso hasta lo grotesco, es algo que tiene que ver con los movimientos en el arte contemporáneo o con los movimientos feministas, pero las personas con discapacidad tienen una necesidad de enfrentarse al cuerpo, de compartir el cuerpo con otros, sean cuidadores o sean otras personas con discapacidad. Hay un episodio en Crip Camp en la que le da una epidemia de ladillas en el campamento y todos se lavan unos a otros y se ayudan y se ven, y esas experiencias no las habían tenido ellos, pero no solamente eso, sino que nadie tiene ese tipo de experiencia. Entonces es otra forma de ver el cuerpo sin asco, sin tabú, incluso el tabú de la muerte, que siempre está relacionado con las personas con discapacidad en el imaginario. Bob Flanagan es una persona que filmó su propia muerte y tenía como requisito de la grabación de su documental que se viera su muerte, porque él quería acabar con ese estigma. ¿Por qué me tengo que morir y por qué mi muerte tiene que ser espectacular? A él le dijeron que se quería morir a los 4 años y vivió 40 y pico años. Entonces, para él, morirse de esa manera horrible y choqueante corporal, él quería que el mundo viera lo que no quería ver. No quiero acordarme de la muerte, no quiero acordarme. Abajo hay imágenes de eso. Esta es Lisa Bufano. Ella pensaba en el tema de las prótesis en el arte, como si la prótesis me va a completar o me va a extender, me va a convertir en un ciudadano, en un sujeto normal o un mejor, en un sujeto distinto, que va a crear un nuevo cuerpo, una nueva anatomía. Y Lisa Bufano lo hizo con la metáfora de las patas de las mesas, considerándose una mesa, porque no caminar en las patas es algo animal, es algo objetual, y ella trabajó con eso. Pues. Déjame bajar a demostrar unas imágenes y me despido con las imágenes. Sí, ya nos quedan 5 minutos para la otra charla, pero sí. Okay. Sí, que sean esos 5 minutos para discutir las imágenes, pero en un momento algo para ello. Después, no sé, María Luisa, de qué manera yo puedo hacerle llegar algún material a quien esté interesado, porque yo hice un montón de cosas, pues, pero mira, ni mostré las imágenes y nos quedamos cortísimos, y yo sabía que nos íbamos a quedar cortísimos, pero yo espero que algo haya aportado, pero sí quizás con los interesados, con los curiosos, y no sé si vamos a, porque mientras le muestro las imágenes, no, quien quiera decir algo, preguntar algo, me parece también sí. Yo quisiera que aprovechemos estos minutitos antes de nosotros movernos a la otra sala, que los que quieran hacerle algún comentario a Pedro o pregunta puedan hacerlo. Yo por mi parte, Pedro, así como dijo Sergio, creo que de pronto una segunda parte es necesaria porque este es un tema que a nosotros, a mí y al equipo nos interesa muchísimo, y porque escucharte realmente, o sea, hay un contenido muy denso que requiere tiempo para ser procesado y medido en su valor, ¿no? Y siendo así, ver cómo podemos reconectar. Yo te ofrecería que con la base de datos que tenemos, como le ofrecía a otros ponentes cuyo contenido ha sido también bastante extenso, ir compartiendo y crear digamos, ese intercambio. También a Rafael nos ha compartido un ensayo que relaciona la teoría queer con la CRIP, y bueno, eso es otra cosa que sería buenísimo como socializar, ¿no? Entonces no sé si quieren hacer algunas preguntas rapidito antes de nosotros movernos a otra sala, y luego, bueno, programar por otra vía cómo hacer llegar este contenido y la creación de otro espacio. ¿Aló? Ay, Pedro se fue. Ajá. No te escuchas, Pedro, estás en silencio. ¿Aló? ¿Aló? Ajá, ahora sí te escuchas. Eso, pues, que una de las cosas que más me costó fue hacer un índice pequeño de que pudiera ser abarcable, y no fue, pero ya tenemos ese índice, ya empezamos a abarcarlo, y la segunda parte sería
sería genial, pues, o sea, poder... Perfecto, perfecto. Bueno, conversemos eso. Ya nosotros, al equipo nos queda poquito tiempo para prepararnos para la otra sala que tiene unos requerimientos también de la presentación. Sigamos conversando nosotros para ver cómo hacemos llegar el paquete de información que queremos compartir, Pedro, y cómo hacemos ese otro espacio, ¿sí? Muchísimas gracias de verdad por esto, porque de verdad que me voy con mucha tarea. Yo vi CRIPCAM y me pareció una clase magistral de activismo y de cómo poner el cuerpo en acción para poder lograr cambios, ¿no? Bueno, es un contexto político bastante distinto al nuestro, pero igual de retador. Y eso, entonces, bueno, conversemos y muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Espero no haber atropellado la información que quería decir. Y bueno, eso, contáctenme de la manera que sea, porque hay mucho material que se está pudriendo si nada más yo lo tengo en la cabeza. Sí, no, y esto es necesario, es necesarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a la otra reunión y quedamos en contacto nosotros, Pedro. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos a Leo. Chao. Saludos. Estoy aquí, ¿eh? Sí. También.